¿Qué tal, hermano? Muy buenos días. Hoy quiero compartirle una vez más nuestro diario de oración. Esta semana he tenido mucho contenido, así que si no he entendido ciertas cosas, ciertos puntos, no se preocupe. Poco a poco usted vaya entendiendo realmente lo que nos está hablando. No he podido salir hoy día muy temprano porque estoy un poquito delicado con el cambio de clima acá en Lima, en Perú. La humedad me choca un poquito, así que pero igual vamos a estar compartiendo en esta mañana nuestro diario de oración. Amén. Hoy, sábado 11 de junio, hay una palabra de Dios para nuestras vidas. El tema de hoy, sábado, se titula Los que disfrutaron por adelantado la palabra y la oración. Y nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 19, el versículo 21, perdón. La palabra de Dios en esta mañana nos habla de que pasadas estas cosas, Pablo se propuso en su espíritu o en el espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo después que haya estado allí, también me será necesario ver a Roma, o me será necesario ver también a Roma. ¿Amén? El apóstol Pablo encontró el método para poder evangelizar y cada lugar, territorio, región donde él llegaba, él podía establecer el sistema que Dios le había dado a la iglesia primitiva, de los discípulos de Cristo, para tener la bendición de los encuentros con los discípulos que estaban en diferentes lugares. Por eso Pablo pudo realmente entender el Evangelio, le costó entender, pero él pudo realmente ver el campo, el itinerario que Dios había preparado para su vida. En nuestra introducción esta mañana nos habla de que los remanentes y los que cambiaron el mundo eran personas que disfrutaron por adelantado. ¿Qué disfrutaron por adelantado? El pacto de Cristo, las respuestas eternas de nunca antes y nunca después. ¿Por qué? Porque ellos se aferraron en medio de sus circunstancias, en medio de sus eventos, en medio de todo lo que ellos pudieran estar pasando, se aferraron al Evangelio. Por eso ellos disfrutaron por adelantado a Cristo, la más grande respuesta de Dios para la humanidad. Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Nosotros ya hemos visto o hemos escuchado, hemos experimentado a Cristo resucitado. Ellos, muchos de ellos, la gran mayoría de los remanentes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no vieron la venida del Mesías. Pero en cambio lo del Nuevo Testamento sí, los discípulos de Cristo experimentaron a Cristo, lo vieron físicamente. Muchos de ellos escucharon después de la muerte de Cristo y la resurrección, escucharon el testimonio de Cristo. Por eso nosotros, como ellos, podemos creer en crear, perdón, las obras maestras con las tres bendiciones que Dios nos da en nuestro estudio y trabajo. Amén. Otro deber que tenemos que hacer es establecer la plataforma de las tres trascendencias, la torre de guardia y de los tres movimientos de la vida y la antena con la que nos comunicamos espiritualmente con Dios y con los trabajos del campo. Aparentemente parece un poco complicado estos términos, ¿no? Las tres trascendencias, eh, las tres bendiciones, los tres movimientos de la vida y la antena, pero simplemente es un sistema que se ha levantado, que se encuentra en la Biblia. Son términos distintos o son términos tal vez que nunca has escuchado o los escuchas por primera vez, pero que eso no te lleve a confusión, que eso te lleve simplemente a ir avanzando poco a poco. En el privado estoy explicando a muchas personas que se refieren a estos términos, que todo es bíblico, no es nada nuevo, ha estado en la palabra, simplemente que no han sabido transmitirlo a la iglesia y a los discípulos de Cristo. Así que no se preocupe con, con estos términos nuevos aparentemente. Amén. Por eso tenemos que entender eso en esta mañana. Luego, vemos acá que cuando los establezcamos podremos descubrir las tres respuestas sin precedentes que nunca se van a repetir. Con estas 9 configuraciones podemos hallar todo
Y cuando recibimos estas bendiciones, Dios nos permite los encuentros que han sido ocultos, pero que son importantes y eternos. Cuando conocemos el Evangelio en toda su magnitud, Dios nos va a permitir la bendición del encuentro. A través de estas 9 configuraciones que toda esta semana se ha estado tocando, podemos ver realmente el plan absoluto de Dios, el deseo, el diseño que Dios ha establecido para nuestras vidas, para poder tener el encuentro con esos discípulos absolutos, esos discípulos eternos, en medio de todos los campos donde ellos están, los estudios, los trabajos, las iglesias que hemos estado. Hay discípulos, hay personas realmente que aman a Dios de corazón, pero también vemos que hay personas que están ahí simplemente tratando de entender muchas cosas, pero lamentablemente muchos de ellos no conocen el Evangelio. Por eso, a través de este sistema de estar compartiendo el diario de oración de lunes a sábado, bueno, no he estado saliendo casi todos los días por temas de salud, diferentes circunstancias, pero estoy tratando en la medida posible por explicar un poquito lo que nosotros estamos aprendiendo cada día. Y en la semana tenemos nuestro culto, oración de madrugada, de lunes, martes y miércoles, hablando un poquito de este sistema que Dios ha diseñado en su palabra para tener la bendición de los encuentros con los discípulos en el mundo. Tengo contacto con hermanos y hermanas de Colombia, hermanos también de Venezuela, hermanos de México, de Chile, también de países como China, ¿no? Pakistán. Ellos hablan el idioma inglés. Yo no hablo inglés, me comunico con ellos a través del traductor de Google. Entonces tenemos que entender que es importante establecer este sistema. También hay unos pastores amigos, como el pastor Isaac de Panamá, como el pastor Jairo de Perú. Ellos están levantando este sistema en las tribus, en la selva, donde muchas iglesias no pueden llegar o han llegado con un evangelio distinto. Entonces nosotros que en esta mañana podamos levantar este sistema que la élite necesita, el sistema del evangelio de Cristo, donde los políticos, la élite, los profesionales, la gente con oficio, la gente de bajos recursos, todo, para todo nivel, es este evangelio. ¿Amén? Entonces, es importante en esta mañana entender eso. Primero vamos a ver, en el punto número 1, que Lidia, que disfrutó por adelantado. Como podemos ver en la Biblia, que dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, están hablando los discípulos, Pablo, conocieron a Lidia, tuvieron la bendición del encuentro con esta discípula. Pablo transmitió la palabra y Dios abrió el corazón de quién, de Lidia, la discípula de Cristo, que está esperando a Cristo, que está esperando esta promesa. Entonces, podemos ver realmente que mientras la iglesia primitiva, mientras los discípulos estaban concentrados en la oración, Dios le dio la bendición de esta mujer, que fue muy importante en la iglesia primitiva, que fue muy importante para establecer el sistema de las casas de misión, de las iglesias regionales, de los aposentos altos, lo cual Dios permitió levantar una iglesia fuerte. Por eso Pablo transmitió la palabra. ¿Y qué hizo Dios? Dios le abrió el corazón del líder. Este encuentro se convirtió en el método de Dios para levantar la iglesia de Filipos. Y eso lo podemos ver en el libro de Hechos, el capítulo 16, versículo 14 al 15. Por cuestión de tiempo no podemos leer todos los versículos, pero este es un estudio que usted tiene que hacerlo durante el día para que pueda reforzar su fe. Todo lo que tratamos de decir aquí está sustentado bíblicamente. Después, los desastres fueron resueltos en el nombre de Jesucristo, que eran los desastres que los médicos, que los políticos o científicos no podían solucionar. Eso lo encontramos, lo podemos confirmar en Hechos 16, del 16 al 18. ¿No ven? Todos estos problemas espirituales, todos estos problemas fueron resueltos por Cristo, que eran esos desastres que lamentablemente los médicos, los filósofos, los pensadores de ese tiempo, los políticos o científicos no podían solucionar, porque estaban metidos en el mismo problema y no podían ver más allá de sus ojos, porque ellos estaban aferrados, estaban distraídos viendo ciertos conocimientos, que no es mal, pero eso no soluciona el problema fundamental de la humanidad. ¿Amén? Solamente Dios levanta este sistema, solamente Dios levanta a los discípulos para que puedan solucionar este sistema espiritual en las regiones, en las ciudades donde uno va guiado por Dios. En el punto número 2 vemos a Jasón,
que disfrutó también por adelantado. En Hechos 17, del 1 al 2, podemos leer palabras como pasando por, o llegaron, como acostumbraba, y 3 días de reposo. Estas palabras se escuchan casi en todo el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque eran discípulos que estaban viendo lo más importante, iban al campo constantemente, pero antes de ir al campo ellos se concentraban un tiempo en oración, en los aposentos altos que Dios levantaba en cada casa. Estas palabras se refieren al tiempo concreto que debemos ver y determinar en cualquier tiempo y lugar. Solamente pensando en que, ¿qué obra maestra puedo crear en este lugar? ¿Amén? Un discípulo de Cristo está alerta, está conectado al Evangelio. ¿Y dónde vaya? Si va a un restaurante, si va a una ciudad, si viaja, si está en un colegio, en el trabajo, en diferentes lugares, tenemos que tener esa mentalidad, ese corazón abierto de que, qué obra maestra, qué puedo levantar aquí en este lugar. Encontrar a los discípulos, levantar una casa de misión, una iglesia regional, establecer el sistema de Dios para que se establezca el reino de Dios donde estemos. En la universidad, en el hogar, en la casa de una familia. Ese es el método divino de parte de Dios. ¿Amén? Y eso va a hacer que la gente tenga fuerza para que el domingo pueda venir a dar culto. Entonces, si en la semana no levantamos este sistema, no podremos realmente levantar a los discípulos verdaderos. Por eso Dios nos permite las respuestas. Por ejemplo, Pablo testificó lo legítimo de Jesús, que tenía que ser el Cristo, y también creyeron quién, los griegos y las mujeres nobles. Por eso es importante entender en todo su contexto las escrituras. En los 66 libros de la Biblia hay un contexto, hay un mensaje central. ¿Y cuál es ese? Mateo 16, 16. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa fe, sobre esa confesión de Pedro, Cristo edifica esta iglesia. Se da cumplimiento a Génesis 3:15. Amén. Vemos que en todo el Antiguo Testamento Dios, en el sentido figurado, a través de símbolos, a través de elementos, mostraban la venida del Mesías. Pero ya en el Nuevo Testamento vemos a Cristo ya establecido en nuestras villas y en el campo. Entonces nosotros podemos y tenemos que ver como discípulos este tiempo. Ese tiempo que Pablo pudo ver. Pablo testificó realmente el Evangelio de que Jesús es el Cristo. Lo vemos ahí. Ese es el mensaje central que tenemos que predicar. Este mensaje, aferrados al pacto de Cristo, la simiente de la mujer, hizo que la minoría, el 10% de los hombres y mujeres del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pudieran destruir a 3 imperios poderosos que habían llevado a esclavitud a pueblo Israel, como Egipto, también había colonizado a Israel, Babilonia lo había hecho, al igual que Roma, que colonizó a Israel. Fueron llevados en esclavitud, fueron llevados en cautiverio y fueron colonizados. ¿Cómo se destruyó estos 3 imperios? A través del mensaje de que Jesús es el Cristo, aferrados al pacto de la simiente de la mujer. Por eso después se levantó la iglesia en Tesalónica, que fue la iglesia que recibió las respuestas, o la mejor respuesta. Y eso lo podemos corroborar o confirmar en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 3, el versículo 5 también. Luego también el capítulo 5, del 16 al 18. Entonces usted haga estos apuntes, estos versículos, estos pasajes bíblicos y estudie esto. Es importante conocer el sistema que Dios ha establecido en su palabra. El punto número 3, el matrimonio de Priscila, que también disfrutó por adelantado. Priscila y Aquila eran personas que recibieron el Evangelio. Amén. Eran personas que habían conocido el Evangelio. Pero antes de que conocieran a Pablo, en Hechos 2:10, y después Dios permitió que se conocieran en el horario absoluto. Por eso Pablo y Priscila, un matrimonio conforme al corazón de Dios, eran personas que recibieron el Evangelio antes que conocieran a Pablo. Ellos estaban buscando de Dios, se aferraban a la promesa del Padre, y antes que conocieran al apóstol Pablo, ellos ya conocían el Evangelio. Por eso lo vemos y lo confirmamos en Hechos 2:10. Y después, Dios permitió que se conocieran
o que se conocían en el horario absoluto. Hay un horario absoluto. Hay un tiempo determinado por Dios en la eternidad para que nos encontremos con los discípulos en el campo, con matrimonios, con parejas, con personas, con empresarios, con discípulos, con políticos, porque nosotros como Iglesia de Cristo tenemos la respuesta para el mundo. Los políticos no lo tienen, no lo pueden dar. La élite no lo puede tener. Las tres organizaciones, como los masones, la Nueva Era y los judíos, están confundiendo a mucha gente. Están entrando muy sutilmente a las iglesias, están confundiendo a los creyentes, a los líderes espirituales, a los pastores, que no conocen este contenido del Evangelio. ¿Amén? Entonces, a través de este encuentro, Pablo pudo realizar el ministerio de las misiones de toda su vida. Cuando levantó este sistema a través de Cristo, pudieron llegar a los lugares donde nunca había llegado el Evangelio. Y también donde muchos de esos lugares habían discípulos que ya estaban conociendo, separados por Dios para conocer y tener este horario absoluto, donde ellos puedan conocer plenamente el Evangelio. Como vemos en este caso, si conocemos qué es la oración, Dios nos va a permitir los encuentros como los que Pablo experimentó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí en esta mañana? Es que conocer la oración. Por eso el título en esta mañana nos habla de los que disfrutaron por adelantado, ¿no? La palabra y la oración. Entonces, conozcamos el secreto de la oración. La oración no es más que repetir, es mucho más que eso. La oración es conectarse con el trono celestial, buscar la voluntad perfecta de Dios. Dentro del horario podemos conocer realmente la respuesta de Dios para nuestras vidas y el campo. Por eso, los remanentes deben cambiar todos los pensamientos a la oración, primero por la mañana, cambiar todo lo que ven a la oración por la tarde y ponerse ante Dios ante los mensajes por la noche. Entonces es importante estar concentrado en Dios. Mientras trabajo, estudio, mis quehaceres en el día, puedo estar orando en la mañana. Temprano, como le voy a repetir, tenemos nuestro culto de oración de madrugada 3 veces a la semana, donde toda la iglesia, juntamente con los pastores, los hermanos de la iglesia, diferentes también congregaciones que también están entrando, realmente ver este sistema que Dios ha establecido. Y también por la tarde, cambiar todo lo que vean en la oración por la tarde. Y ponerse ante Dios y ante los mensajes por la noche. Es importante estar concentrado delante de Dios. Separemos un tiempo importante para concentrarnos en Dios y poder disfrutar por adelantado las respuestas eternas de nunca antes y nunca después. Punto número 4. La evangelización del mundo que disfrutaron por adelantado. Disfrutaron la evangelización de Roma por adelantado. Por eso Dios les permitió el poder por adelantado. Como evidencias podemos verlo en ¿qué? En Hechos 19:21, Hechos 23:11, Hechos 27:24. En los momentos en que Dios preparó salvar al mundo a través de los remanentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por eso solamente tenemos que disfrutar. Disfrutar el pacto de Cristo, el Evangelio. Porque si yo no disfruto el Evangelio, no voy a poder avanzar. ¿Amén? Es importante esta mañana entender eso. Entonces, a través de este sistema, podemos ser parte de la evangelización del mundo. Entonces, a través de estas plataformas virtuales, podemos llegar a mucha gente. No solamente en nuestro hogar, en nuestra localidad, en nuestra región, sino también a diferentes países. Establecer el sistema de la palabra de Dios. Entonces, disfrutemos por adelantado el sistema que Dios ha preparado. Disfrutemos por adelantado el Evangelio, para que así podamos tener respuestas eternas. Estas respuestas sin precedentes, estas respuestas que nunca más se van a repetir. Por eso Dios les ha permitido, nos permite este poder por adelantado. Esas evidencias las encontramos en todas las escrituras. Nada de lo que aquí hablamos, o el diario de oración trata cada día, nada está fuera de la Biblia. Todo está en el contexto bíblico del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento. Porque eso es nuestro patrón de vida. El Evangelio está escrito desde el Génesis al Apocalipsis.
podemos ver en los 66 libros de la Biblia un contenido concreto, correcto, que el mundo no puede ver, que los políticos no lo pueden ver, que los reyes no lo pueden ver, que la élite no lo puede ver. Solamente aquellos que Dios ha escogido pueden realmente entender este evangelio. Entonces, en el momento que Dios preparó salvar al mundo es a través de aquí, los remanentes. La Biblia habla de muchos remanentes, pero hay específicamente 7 muy importantes que cambiaron la era. José, Moisés, vemos también a Daniel, a David, vemos también a Pablo, a Eliseo. O sea, fueron discípulos que levantaron, fueron remanentes que levantaron ese sistema. Y a través de eso, Dios levantó y salvó cada época. Por eso tenemos que simplemente en esta mañana disfrutar del Evangelio de Cristo, disfrutar nuestra identidad delante de Dios, no de una vida religiosa, porque si vivimos una vida religiosa, no disfrutaremos realmente de lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, que en esta mañana podamos entender el plan absoluto de Dios para nosotros, que podamos entender que con nuestra propia fuerza no lo vamos a hacer, que nuestra propia capacidad, nuestro propio intelecto, no llegaremos a cumplir el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Y cuál es ese plan? La evangelización del mundo. Llegar al Evangelio, llevar ese Evangelio a las 237 naciones. Tenemos 46 países de habla hispana que no necesitamos otro idioma. Con el idioma castellano o el español podemos llegar a estos 46 países de habla hispana. También podemos llegar a esas 5.000 tribus no contactadas. Hay muchas tribus más en el mundo, pero específicamente 5.000 tribus que no se ha llegado todavía. Entonces, necesitamos hacer las misiones mundiales. Necesitamos establecer el sistema de Dios a través de la palabra para poder encontrar a los discípulos, levantar las iglesias regionales, los aposentos altos, las casas de misión, las iglesias especializadas. Todo este sistema está en las Escrituras. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es nuestra oración esta mañana? Perdón, este último punto. Entonces, cuando más se configuran los 9 puntos, toma lugar acerca de, se establece la especialidad que viene de la respuesta de solo, las respuestas únicas y la respuesta de la recreación. Estos 3 puntos habla de los 21 puntos de la vida del evangelista, que no se puede explicar aquí, pero por falta de tiempo. Pero estos 3 puntos especialmente nos hablan simplemente de disfrutar el contenido correcto de la escritura. Las respuestas de solo, las respuestas únicas y las respuestas de la recreación de nuestra vida. Entonces, para establecer los discípulos como los líderes de la iglesia en los campos del trabajo y establecer la globalización de los remanentes y pastores asistentes. Amén. Entonces, que nosotros a través de estos 9 puntos que puedan tomar lugar y se puede establecer esa especialidad que viene de estas respuestas, de experimentar solo Cristo, solo el reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo, a través también de estas respuestas únicas, y a través de la recreación de nuestra mente, corazón, espíritu y nuestra vida totalmente regenerada delante de Dios. Entonces, este sistema Dios lo ha establecido en su palabra. Entonces, que nosotros que en esta mañana podamos conocer esto. Mediante oración, estudiemos esto, que esto es muy profundo. Es un tema muy profundo. Nos habla hoy el diario de oración. Entonces, que no nos confundamos, no nos desanimemos, esperemos poco a poco en Dios y cada día, un día a la vez, vamos a establecer el sistema que Dios ha preparado para establecer el reino de Dios en nuestras naciones. Amén. Entonces, ahora sí, nuestra oración final es: Dios, te damos gracias, abre los ojos de los remanentes del mundo y permítenos las nuevas fuerzas para que no nos desanimemos y que no seamos engañados. Padre, en esta mañana abre nuestros ojos. Permítenos disfrutar, Padre, de este evangelio, dentro de este horario que tú has preparado, Señor. Permítenos, Señor, disfrutar por adelantado de la palabra, de la oración y del evangelismo en nuestras vidas, Señor. Oramos por las familias, por nuestros amigos que están en momentos de dificultad, para que ellos en medio del dolor, del desastre, puedan experimentar de que tú estás con ellos, Señor. A través de Manuel, Isaías 7:14, Dios con nosotros. Que en medio de todo este dolor, en medio de todo este caos,
que podamos estar experimentando, podamos, Señor, levantarnos como esas águilas, levantarnos como esos remanentes, como esos discípulos ocultos, y poder dar las respuestas a un campo, a un mundo que está yéndose a la deriva, Padre. Hay destrucción, caos, guerras, conflictos en el mundo. Pero solamente aquellos que esperamos en Jehová obtendremos nuevas fuerzas cada día para avanzar. Permite, Padre, que a través de esta semana que hemos compartido nuestro diario de oración, cada familia, amigo, pastor, hermano en Cristo pueda recibir fortaleza para que mañana domingo pueda recibir la confirmación de tu palabra en el culto que ellos tengan en sus iglesias, Padre. Levanta el sistema, levanta a los pastores, levanta a los líderes, evangelistas, levanta ese cuerpo, Señor, ese equipo de oración para que se establezca tu palabra. Oramos en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Amén, hermano, entonces nos pedimos en esta mañana. No se olviden de suscribirse a mi canal y ahí marcar las notificaciones para que le puedan estar llegando cada vez que estamos estrenando o subiendo un contenido del diario de oración. Amén. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Bendiciones.